Ahora sí me pueden escuchar. Disculpa. Bueno, lo que estaba diciendo, primero que nada, agradecer por la introducción y lo que estaba diciendo es que aquellas personas que estén interesadas en conocer más acerca de mi trabajo, acá en pantalla aparece un código de barra y la idea es que ustedes pueden escanear con su celular el código de barra y esto les va a llevar a una de mis páginas web. Y bueno, también quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento. Yo la verdad es que estoy encantada. Estoy en San Juanina, de San Juan, Argentina. En este momento estoy trabajando y, bueno, viviendo acá en Canadá. Entonces, cada vez que recibo una invitación desde mi país, la verdad que para mí es un placer enorme y una gran alegría. Y hoy particularmente estoy encantada de poder compartir esta charla con ustedes y sobre todo de haber escuchado las presentaciones de mis colegas. Estoy fascinada con el nivel de reflexión y el nivel de detalle acerca de esta disciplina, bueno, que es la traducción, que es tan poco estudiada en el campo de las neurociencias, pero a su vez está tan asociada a procesos o a conceptos básicos en el campo de las neurociencias. De eso es lo que voy a estar hablando yo ahora. Eh, por ejemplo, hoy voy a hablar del concepto de neuroplasticidad. El concepto de neuroplasticidad es uno de los conceptos más viejos del campo de la neurociencia. A mi entender, la primera persona que postuló esta idea de neuroplasticidad fue, bueno, justamente quien se considera el padre de las neurociencias, que es Santiago Ramón y Cajal, y en el año 1897 él dice que todas las personas tenemos la capacidad para ser los propios impulsores de nuestro cerebro. La idea entonces acá es que todos nosotros podemos moldear nuestro cerebro. Esto, bueno, se corresponde con lo que han estado hablando mis colegas. Pero bueno, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es esta capacidad innata del sistema nervioso central que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Ejemplos, por ejemplo, de neuroplasticidad pueden ser experiencias de aprendizaje. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, algún concepto, nosotros estamos modificando nuestro cerebro. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos, hay un tipo de estudios que han demostrado que una experiencia de aprendizaje que es sostenida en el tiempo, es decir, una experiencia que nosotros aprendemos alguna habilidad nueva y la practicamos mucho en el tiempo y nos volvemos expertos o adquirimos algún grado de experticia en esa habilidad, distintos estudios muestran que hay cambios a nivel neuronal, cambios en procesos, por ejemplo, que se llaman de neurogénesis o cambios de procesos en la fuerza neuronal, que es la fuerza o la intensidad, en la capacidad para hacer sinapsis entre las neuronas, lo que debería ser la comunicación entre el humano. Entonces vemos como una experiencia que nosotros, que todos, en la que todos estamos involucrados, porque todos desde chicos aprendemos distintas habilidades. Que el tema acá es no solamente la habilidad que aprendemos, sino la práctica que tenemos y los expertos que nos volvemos en esa actividad. Entonces ahí vemos cambios a nivel neuronal. Mis colegas anteriormente hicieron trabajos los trabajos de Londres, de los taxistas, que es uno de los primeros trabajos que se publicó, de los primeros trabajos contemporáneos que se han publicado sobre neuroplasticidad. Y la idea acá es que también, por un lado, tenemos estos procesos de aprendizaje que llevarían a la neuroplasticidad, es decir, a cambios tanto en la función como en la estructura del cerebro. Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de experiencias, un poco menos felices, si se quiere, como puede ser la experiencia de una lesión, en el caso de ACV, o una neurodegeneración, en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y en este tipo de experiencias también pueden resultar en neuroplasticidad. La idea acá es que el cerebro es capaz de adaptarse y restablecer en desequilibrios secundarios que se pueden producir por una lesión cerebral. Y vemos entonces que aquellas personas que son expertas o que han logrado a lo largo de su vida una expertise en algún tipo de habilidad,
han acostumbrado a su sistema nervioso central a adaptarse a distintas demandas y reestructurar o encontrar rutas alternativas. Y esto es lo que creemos que pasa con el bilingüismo en general. Es decir, lo que creemos es que el bilingüismo o aprender una segunda lengua es un tipo de experiencia que resulta en neuroplasticidad y por lo tanto las personas bilingües podrían hacer frente a la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, de una manera más eficiente. En ese sentido, tengo que nombrar, bueno, a mi mentora acá en Canadá, la doctora Ellen Bialystock, que es la pionera, es la persona que descubrió justamente esto, y les cuento entonces lo que vemos nosotros acá en el laboratorio en la clínica. Cuando nosotros comparamos un cerebro de una paciente con Alzheimer bilingüe con un paciente que tiene Alzheimer que es monolingüe, lo que vemos por lo general es que el paciente bilingüe, el paciente con Alzheimer bilingüe, presenta mayor atrofia a veces. Entonces, si vemos un cerebro de una persona que tiene, sobre todo adultos mayores, estoy hablando 75 años, 70, 75 años, ya sea con deterioro cognitivo, deterioro cognitivo normal, o en el caso de este caso, en deterioro cognitivo por el caso de Alzheimer, lo que vemos es que tienen las personas bilingües más atrofia en el cerebro, o mayor neurodegeneración. Pero también vemos que estas personas a nivel conductual funcionan de la misma manera que el monolingüe. Entonces acá hago referencia a lo que estuvieron explicando mis compañeros antes en lo que es la relación entre lo que vendría a ser la mente y el cerebro, o la diferencia entre lo que es lo conductual y lo estructural. Entonces, conductualmente, vemos que las personas que ya tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, conductualmente funcionan de la misma manera que el monolingüe. Pero cuando analizamos el cerebro, vemos la diferencia. Y lo que vemos es que los bilingües tienen mayor atrofia. Lo que quiere decir esto es que pueden hacer frente al Alzheimer de una manera más eficiente, porque tienen mayor atrofia, pero presentan los primeros síntomas de Alzheimer más tarde y funcionan conductualmente de la misma manera que nosotros, a pesar de que tienen mayor atrofia. Ahora, esta primera idea de los estudios de bilingüismo ha llevado a numerosos estudios que han tratado de seguir analizando esta hipótesis. Lo que vemos en la literatura es que la mayoría de los estudios que incluyen neuroimágenes vemos resultados a favor de esta hipótesis. Aquellos otros estudios que incluyen solamente medidas conductuales, a veces vemos diferencias, a veces entre los bilingües y los monolingües y a veces no. Y esto ha llevado a mucho debate en la literatura. En realidad, este tipo de debate en la literatura no es nuevo. Nosotros si analizamos el campo del bilingüismo, los estudios del bilingüismo, lo que vemos es que hemos tenido un cambio de paradigma hasta los años 1960 o 1970. De hecho, se pensaba que el bilingüismo era algo malo. Es decir, se pensaba que el bilingüismo, de hecho, en muchas escuelas de Estados Unidos, se empezó a proponer que no se le enseñara una segunda lengua a los niños en la primaria, porque los niños terminaban estando muy confundidos o muy cansados. En este momento no se entendía por qué. Después, cuando surgen las neuroimágenes, con las nuevas técnicas que tenemos ahora, entendemos por qué, que es lo que decían mis compañeros antes. Hay mayor demanda sobre todo de esta parte frontal del cerebro, que es lo que decían mis compañeros, funcionamiento ejecutivo, actividades, o sea, tareas de memoria, atención e inhibición. Y lo que vemos es que hay mayor demanda, entonces sí, puede pasar que haya también una fatiga mental. Pero también después están estos beneficios o estos mecanismos de neuroplasticidad, y entender estos mecanismos de neuroplasticidad nos puede llevar a entender la relación entre el bilingüismo y el Alzheimer en este caso. Ahora bien, esta idea, o estos primeros estudios, como les decía, ha habido un cambio de paradigma. Entonces pasamos de el bilingüismo es algo que no deberíamos enseñar en las escuelas a los niños de la primaria porque nos confunde, a
la vereda totalmente opuesta. El bilingüismo es súper beneficioso para nuestro cerebro. Este nuevo paradigma científico, o esta nueva hipótesis, no ha sido bien recibida en todos lados. Es decir, hay personas que todavía siguen atadas al paradigma viejo y de esta manera, digamos, continúa el debate. Lo que yo propongo hoy, que es algo que estoy por publicar en un artículo justamente sobre tautología y neurociencias, lo que yo propongo hoy es analizar, salirnos un poco a lo mejor del paradigma de lo que es la diferencia entre el bilingüe y el monolingüe. Porque cuando nosotros analizamos la diferencia solamente entre bilingüe y monolingüe, en realidad se nos presenta un problema filosófico. Es decir, si nosotros analizamos solamente bilingüe versus monolingüe, eso es una falacia, es decir, esto no es un falso dilema que limita a todas las otras opciones dentro de la experiencia lingüística. La realidad es que no hay una persona, no hay solamente bilingües y monolingües. Hay distintos grados de bilingüismo, hay distintos grados de monolingüismo. Y también hay casos especiales que valen mucho la pena estudiar, como es el caso de los traductores y los intérpretes. El caso de los traductores y los intérpretes es crucial para entender el pensamiento bilingüe, porque los traductores e intérpretes tienen mucho más demandas cognitivas que otros tipos de bilingües. Como decían mis compañeros anteriormente, lo que pasa en la mente de un traductor es que ambas lenguas están activas al mismo tiempo en el cerebro. Sabemos que esto crea una especie de conflicto, de confusión, pero también sabemos que los traductores e intérpretes no andan confundidos por la vida con sus lenguas, digamos. Es decir, en una situación normal, un traductor y un intérprete puede manejar sus dos lenguas y puede establecer una comunicación sin tener la otra lengua interfiriendo en su cerebro y afectando la comunicación. Como decían mis compañeros, este mecanismo que permite controlar las lenguas está relacionado a funcionamiento ejecutivo. Entonces, la idea acá es que las personas, los traductores e intérpretes, no solamente utilizan las áreas típicas de procesamiento lingual, sino que también hacen mucho más uso de esta parte frontal, que es el funcionamiento ejecutivo. Es por esta razón que recién los estudios de traducción recién están empezando, digamos, a hacer hincapié en esta temática, y la propuesta, como les decía, es abandonar esta idea de bilingüe versus monolingüe y empezar a analizar casos justamente dentro del bilingüismo, como es el caso de los traductores e intérpretes, porque tienen mucho mayor demanda que cualquier otro tipo de bilingüe. En este sentido, los estudios de tautología, en la primera revisión teórica que estoy por publicar, encontré muy pocos estudios al respecto, y los pocos estudios que hay al respecto, los pocos estudios que examinan la relación entre neuroplasticidad y traducción, solamente por lo general presentan los resultados conductuales. Hay muy pocos estudios que muestran realmente qué pasa en el cerebro. Pero bueno, los pocos estudios que muestran qué pasa en el cerebro de los traductores y que estudian neuroimágenes, por lo general sí muestran mayor neuroplasticidad en el caso de los traductores internos. En ese sentido, uno de los principios básicos de la neuroplasticidad es que a mayor entrenamiento, mayor plasticidad. Y esto es lo que vemos en estos estudios. Es decir, si nosotros comparamos un bilingüe con un intérprete, vemos que el intérprete, por lo general, al tener que enfrentar mayor demanda cognitiva, tiene también, por lo general, mayor neuroplasticidad. Esto se presenta en general, tendría que ser mayor materia blanca, por ejemplo, mayor materia gris en el cerebro, a lo que es a nivel estructural. Pero, al día de hoy, no hay ningún estudio, a mi entender, que haya analizado la relación, por ejemplo, o cuál es el patrón de neurodegeneración en traductores internos. Es decir, no hay estudios que hayan analizado qué pasa con el Alzheimer en los traductores internos. Entonces, en ese sentido, es una laguna de conocimiento que ahora estamos empezando recién a investigar acá en Canadá y que, bueno, me resulta fascinante. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para contarles hoy. Muchísimas gracias.